Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Origen e Influencia de las Religiones. Hoy vamos a continuar con el último capítulo que vimos hace pocos días sobre la historia y la religión en las vísperas del origen del Islam. El último día miramos la parte más histórica y hoy vamos a ver más la parte religiosa. Vamos a tratar de ver cuáles eran las creencias religiosas en las vísperas del origen del Islam. La religión de Arabia, de la península arábica, fue influenciada por emigraciones que se produjeron en varias etapas de la historia. La primera es la que vemos aquí. En el año 70, recuerden, se termina la guerra entre Roma e Israel. Roma toma Jerusalén, el templo se quema y mucha gente a partir de ahí empieza a emigrar hacia la península arábica. Esta es una primera migración y no mucho después, entre los años 132 y 135 de nuestra era, hay una segunda guerra, el levantamiento de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, también llamado Bar Kosiba, al cabo de la cual no solo los judíos pierden la guerra, sino que los romanos arrasan con Jerusalén, la destruyen totalmente y crean una nueva ciudad romana, Aelia Capitolina. Y obviamente se produce una nueva oleada de emigraciones de judíos hacia la península arábica. Luego viene la etapa romana, cristiana, con sus concilios que son fábricas de crear herejes, herejías y persecuciones. Esto empieza el año 325 en Nicea, cuando el concilio decide que el Hijo y el Padre son consustanciales. Dios es tanto el Padre como el Hijo. El Hijo existió desde siempre con el Padre, no hubo un momento en que fuera creado, como pretendían los arrianos, que decían, hombre, el Padre es más importante que el Hijo creó al Padre. Hubo un momento de la historia en que el Hijo no existía, antes de que el Padre lo creara. Eso se rechaza terminantemente y se dice en el concilio de Nicea, en el credo de Nicea, que Jesús, Hijo y Dios Padre son iguales, son de la misma sustancia y han existido los dos siempre. Eso crea además una serie de persecuciones porque se excomulga a quienes no participan en esta creencia. Y durante todo el siglo IV, como esa definición del credo de Nicea no fue muy apoyada por Oriente, fue más fruto de Occidente y especialmente del obispo Osio de Córdoba, que era un asesor del emperador Constantino, pues empieza a haber persecuciones y durante todo el siglo IV las cosas van cambiando. De repente un nuevo emperador, Constancio, se pasa al arrianismo y abandona el credo de Nicea. Entonces los perseguidores de hace unos años se volvieron los perseguidos. Hay un obispo famoso, Atanasio de Alejandría, que unas 4 veces es expulsado de su sede y regresa. Persecuciones durante todo el siglo por creer o no creer en la consustancialidad del Padre y del Hijo. Y llegamos en el año 451 al concilio que más persecuciones generó y más herejías y más herejes. Ese concilio del 451 ratificó otro concilio, el del 431,
porque fue un concilio que tuvo muchos problemas, se hizo sin que toda la gente hubiera llegado, etc. Entonces, en el 451, en el concilio de Calcedonia, se trata el tema de la naturaleza de Cristo, de Jesús. Había quienes creían que Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una humana, y que esas dos naturalezas estaban separadas. Esos eran los nestorianos, los que seguían al obispo Nestorio. Había quienes creían que Jesús tenía una sola naturaleza, y esa naturaleza era divina. Esos eran los monofisitas. Mono, una, fisitas, naturaleza, una naturaleza. Pero la tesis que triunfa en Calcedonia es otra, es la de que Jesús tiene dos naturalezas, pero indisolublemente ligadas en una sola persona. Obviamente, eso no convence ni a los monofisitas ni a los nestorianos, que a partir de ahí son perseguidos y deben exilarse. Y entonces, fíjese lo que pasa en la península arábica. Primero, cronológicamente está la línea verde, los judíos. Los judíos solamente tienen que atravesar el Mar Muerto y están en una zona poco controlada por Roma, sobre todo mientras más abajo van de la península. Entonces los judíos se establecen en unos 5 oasis en el oeste de la península, que es el Hijaz, y llegan hasta el sur de la península, en lo que hoy día es el Yemen. Los monofisitas, los que creen en una sola naturaleza divina, emigran más hacia el oeste, en las dos riberas del Mar Rojo, y los nestorianos emigran más hacia el este, en todo lo que es el imperio persa, Irak, Irán, y en la ribera este del mar del Golfo Pérsico. Eso se va a mantener así durante siglos. Los nestorianos dentro del imperio persa son bien acogidos porque los emperadores, los reyes persas los ven como enemigos de Roma, enemigos de su enemigo. Se han escapado de Bizancio, entonces los protegen. Y en Irak, en el Irak actual, la mayor parte del imperio persa es nestoriano, y en el este es mazdeo, o sea, de la religión de Zaratustra, el mazdeísmo. Entonces tenemos ahí una división que va a permanecer durante mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la religión de los conquistadores, de la gente que llega a apoderarse de esos territorios, como vimos la vez anterior, en los años 630? Si vemos el primer periodo, el de los 634 a 692, que es lo que llamo las vísperas del Islam, porque recuerden, yo ya mencioné eso, Muhammad emigra a Medina en el año 622 y las conquistas del Islam empiezan en los años 630, pero para mí ese no es el origen del Islam. El origen del Islam se produce mucho después, en el año 692. Una fecha precisa y veremos por qué. Resumiendo, toda la literatura que se ha recopilado, como vimos, según los testimonios de las ciudades cristianas que iban siendo ocupadas por el Islam, podemos resumir la religión de los conquistadores en la forma siguiente. Primero, la gente conquistada en Jerusalén, en Cesarea, en Edesa, etc., no los ve como invasores provenientes de otra región, sino como gente ya establecida entre ellos, como el comentario que vimos de Isoyab III, el obispo nestoriano, que dice: estos están establecidos entre nosotros. No hay ninguna mención en esta época al Corán, al Islam o a los musulmanes, y hay la percepción
de que los conquistadores no tienen una religión distinta, sino que lo que tienen es una herejía de la misma religión, de la religión cristiana. Y esa herejía consiste básicamente en negar la divinidad de Jesús y la Trinidad, lo cual es suficiente para que algunos monjes los vean como el diablo, porque para ellos es increíble que alguien pueda pretender que Jesús es un Mesías, pero no es Dios. Entonces hay, además de los elogios a los conquistadores que vimos el último día, hay también apocalipsis de monjes que tienen visiones de que por sus pecados Dios ha permitido que esos bárbaros árabes les conquisten, pero que al final Dios hará que un nuevo rey bizantino los expulse y todo vuelva a la normalidad. Pero esos son visiones. Los escritores que hacen comentarios sobre lo que están viendo, como vimos la vez pasada, ven que es gente ya conocida y con lo que se puede convivir. En efecto, se comparten iglesias a puro principio de las conquistas árabes. Los cristianos y los árabes rezan en las mismas iglesias. Incluso se siguen construyendo nuevas iglesias cristianas. Los cristianos mantienen sus cargos administrativos, como es el caso, por ejemplo, de Juan de Damasco, sus cargos militares. Se agregan cruces en las monedas, en documentos, e inscripciones y dedicaciones. Hay matrimonios mixtos entre cristianos y árabes. Hay cristianos en los ejércitos de los ocupantes y múltiples pruebas de una vida en común sin problema. La visión general de esta época era de una convivencia pacífica entre las religiones. Ya cité en el último video un libro muy importante, El Islam en la encrucijada, de Yehuda Nevo y Judith Koren. Ellos hacen el siguiente comentario. Los líderes tribales que se convirtieron en la élite árabe gobernante y de cuyos rangos emergió Mujawiya, adoptaron una forma muy básica de monoteísmo, posiblemente influenciada por creencias samaritanas o judio-cristianas. Esta élite gobernante siguió utilizando los servicios de oficiales cristianos y de la antigua administración bizantina. Con el tiempo, la religión de la élite gobernante se volvió más judio-cristiana en carácter. Yo cito siempre a Mujawiya, que es no califa, porque en esa época no se utilizaba el término de califa, sino el comandante de los creyentes. Es el primero líder, digamos hoy día diríamos musulmán, del cual hay pruebas escritas, inscripciones, etcétera, porque de los califas anteriores, que en esa época se llamaban comandantes de los creyentes, que son en orden Abu Bakr, Omar y Uthman, hay testimonios siglos después, pero de esa época no hay menciones, entonces no sabemos si eran realmente líderes de todo el Islam o solamente de parte de él, y por lo tanto nos referimos siempre a Mujawiya como la base sólida de la conquista del Islam, como diríamos hoy día, sobre los imperios bizantino y persa. Y aquí tenemos cómo define la fe del Islam Jacobo de Edesa, el obispo de Edesa, muy importante, en los años 680 o principios de los años 690, define la fe de la gente que ha conquistado ya desde hace décadas su región. La define de la forma siguiente. Los musulmanes, aunque no saben o no quieren decir que este verdadero Mesías es Dios y el Hijo de Dios, confiesan, sin embargo, con firmeza que es el verdadero Mesías que ha de venir y quien fue anunciado por los profetas. Ellos dicen a todos, en todos los tiempos, que Jesús es el Hijo de María y el verdadero Mesías, y lo llaman la palabra de Dios o el Espíritu de Dios, pero no aceptan llamar al Mesías Dios o Hijo de Dios.
Eso es muy importante. Lo que en el comentario anterior Nebo y Coren nos definen, y lo que nos definen ya en el siglo VII, estos comentarios, es que la religión del pre-Islam es el judio-cristianismo, tal y como lo conocemos y lo conocían los padres de la Iglesia en esa época. Y por eso vamos a ocuparnos un poco de cuáles eran las creencias judio-cristianas que van a permear en el Islam o en el pre-Islam entre los años 630 a 692. Recuerden, sin embargo, esto es muy importante, que hay dos judaísmos en la época. Israel fue conquistado muchas veces, fue conquistado por el imperio griego de los sucesores de Alejandro, años 200 y pico. Luego llegaron los romanos en el año menos 63 de nuestra época con Pompeyo. Y cuando un país es conquistado durante mucho tiempo, a la larga se divide en dos facciones: los que aceptan la dominación extranjera y las que no lo aceptan. En las guerras nazis, en los países europeos, se llamaban a los que no aceptaban la conquista nazi como resistentes, y a los que sí la aceptaban como colaboradores. Y todo el mundo pertenecía a uno de los dos bandos. Eso ocurre también en el caso de Israel. Y el judaísmo se divide en dos tendencias: el judaísmo rabínico, que es el actual. Ellos vienen de los fariseos, que tienen una ley escrita y una ley oral, que es la que se plasma en la Misna y luego en el Talmud. Además son pacifistas y son dispuestos a aceptar el dominio extranjero siempre y cuando se les permita practicar libremente su religión y la ley oral que solamente ellos conocen. Y luego están los resistentes, el judaísmo mesianista. El judaísmo mesianista solo cree en la ley escrita, son descendientes de lo que Flavio Josefo, en su descripción de las guerras contra Roma, llama los celotes, los celosos de la ley que les impide aceptar el dominio extranjero. En Israel no hay un solo Dios y es Yahvé, y no se puede obedecer a ningún rey que no sea Yahvé. Esos son los judíos mesianistas. Ahora, ¿dónde emigran unos y otros después de la guerra del 70 y la de 132-35? Nos está muy claro en la historia. El judaísmo rabínico se reconstituye luego de la guerra porque los romanos lo permiten, primero en Yavne, sobre el Mediterráneo, y luego en Galilea, donde van a volver a seguir escribiendo su Misna y su Talmud durante los siglos siguientes, en una ocupación pacífica y religiosa. Esos son la religión judía rabínica actual, de ahí viene. Pero luego están los mesianistas. ¿Los mesianistas a dónde emigran? No pueden emigrar a otro sitio que afuera del Imperio Romano, porque son los enemigos de Roma. Entonces emigran al oeste de Arabia, a Hijaz, donde Roma todavía no ha llegado. Y emigran a unos 5 oasis que hay sobre la costa oeste del Mar Rojo, entre ellos Medina, y al sur de la península, al actual Yemen. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante, y es la siguiente. En la literatura se habla de los judíos cuando se habla de estos temas de la conquista, etc. Y resulta que no son todos los judíos a los que se refiere el judaísmo en el oeste de Arabia. No es a los judíos rabínicos. Los judíos rabínicos están en esta época principalmente ya dentro del imperio persa, cerca de Babilonia, en Sura y Pumbedita, donde tienen escuelas de estudios religiosos, y en Galilea, como vimos. Los que están en el Hijaz
en el oeste de la península arábica, los que han huido de las guerras, esos son los mesianistas, los guerreros, los que no admiten el dominio de Roma. Y fíjense que lo vemos claramente en la historia. En el siglo IV se crea un reinado importante que va a tener una gran trascendencia en el Yemen actual, judío. En el año 520, Yusuf, el último rey judío de esta dinastía, no se le ocurre otra cosa que invadir Najrán, que es una ciudad cristiana monofisita al sur de la Meca actual, y hacer una matanza generalizada que da lugar a los famosos mártires de Najrán, que en el cristianismo del Oriente Medio todavía son sumamente venerados. Y ahí se acaba ese imperio porque como reacción Bizancio se une con Etiopía, Bizancio pone los barcos, Etiopía los soldados, cruza el Mar Rojo y acaba con ese reinado judío, 520. Pero unas décadas después, un rey obediente a Etiopía, que es Abraha, se rebela y se vuelve otra vez al judio-cristianismo. Y ataca en el 570, en la famosa guerra del elefante, Petra, en el norte. O sea, fíjense que son guerreros. Y hay, yo les he mencionado un libro al que volveremos varias veces, muy importante en la historia de Heraclio, de Sebeos, de Armenia. En los capítulos 24 y 25 de su historia nos narra cómo en el 614, cuando Persia toma Jerusalén, conquista Jerusalén en la guerra entre Persia y Bizancio, junto con Persia llegan a tomar Jerusalén un contingente judío. Y cuando toman Jerusalén, ese contingente judío se va a enzarzar en una guerra a muerte con los cristianos, que da lugar primero a una matanza de cristianos a los judíos y luego de los judíos a los cristianos. Y entonces, Corroes II, el rey persa, que se siente que en sus dominios tienen muchos cristianos nestorianos, dice, yo no puedo permitir que a los cristianos, estos judíos, los traten de esa forma, y los expulsan de Jerusalén. Esos judíos son mesianistas, y como lo eran los judíos del reino de Yemen. Y aunque el mesianismo es anterior a Jesús, toda la historia y la literatura nos muestra que ya a partir de esas emigraciones judías hacia la península arábica, todos los movimientos judíos en el oeste y en el sur de la península son movimientos judío-cristianos. O sea, son judíos, pero que consideran a Jesús su profeta y su Mesías. Vamos a ver entonces ahora las creencias judio-cristianas. El judio-cristianismo básicamente es el judaísmo mesianista, o sea, el judaísmo pleno, más Jesús, profeta y Mesías. Creen en la unidad e indivisibilidad de Dios. Dios es uno y no hay otro Dios sino Él. Eso suena al Corán, pero está sacado de un documento judio-cristiano de los siglos II o III. Ahora les diré cuál. Ven en Jesús un ser humano, a la vez profeta y Mesías. Y eso es muy importante porque es el único personaje que tiene realmente los dos caracteres. ¿Por qué? Porque el profeta es el que tiene un contacto con Dios y Dios le transmite información sobre el pasado, el presente y el futuro. Muy importante. Pero el Mesías es otra cosa. El Mesías es el guerrero que reconstruirá la prevalencia de Yahvé y la expulsión de los conquistadores extranjeros. Es un personaje distinto. Jesús lo ven los judeocristianos como ambos. Profeta fue en su vida, Mesías no pudo serlo porque los judíos se lo impidieron, pero Dios lo libró de la muerte
y lo reservó para en su segunda venida ser un Mesías triunfante. Y eso es lo que esperan los judíos cristianos. Creen también que no murió en la cruz, por lo tanto, o murió una apariencia o fue sustituido por otro personaje. Y creen parte de los judio-cristianos, porque hay varias sectas, principalmente los nazarenos y los ebionitas, la otra son los casaitas. La secta más importante, que son los nazarenos, creen en el nacimiento virginal de Jesús. Lo ven como el verdadero profeta, y eso está ligado a la doctrina del conocimiento, que es muy, muy mencionada en una parte de la literatura judio-cristiana, que son la literatura pseudo-clementina, reconocimientos y homilías. El verdadero profeta no solamente tiene el conocimiento, que es importante, sino que sabe instruirnos en nuestro origen y nuestro destino espiritual en el otro mundo. Sabe despertarnos en la espiritualidad verdadera. Es el ser del que depende la salvación. Eso es el verdadero profeta, que viene del profeta que fue Dios anunció a Moisés. Después de ti vendrá otro profeta, él sí lo obedecerán. Ese es el verdadero profeta. Y la doctrina del conocimiento, que nos imparte un conocimiento que solo él tiene y que nos va a permitir la salvación. La salvación no se obtiene solo por la fe, sino principalmente, aunque también la fe es importante, principalmente las obras. Y las obras es la obediencia de la ley mosaica. Ahí está todo lo que hay que obedecer, y la ley nos debe llevar a practicar la caridad y la justicia. Eso es la teoría de los dos caminos que está en la Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles, el camino de la obediencia a Dios y el amor al prójimo, o el camino de lo contrario. Del judaísmo, los judio-cristianos solo obedecen el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, y creen que las escrituras de ahí en adelante han sido falsificadas, sobre todo por Saulo, nuestro San Pablo de los cristianos, al que consideran el gran falsificador y el apóstata de la religión. Tienen una prevención fuerte contra la injerencia de vino y de bebidas espirituosas. Hacen abluciones rituales antes de la oración, se lavan el cuerpo después del contacto sexual y tienen abstinencia durante el periodo de la mujer. Consideran que el heredero de Jesús después de su muerte como líder de su movimiento fue su hermano Santiago. Ven una división de los judíos en creyentes y no creyentes, según crean en Jesús o no. Y los judeocristianos árabes creen en su derecho de posesión de Palestina por ser los descendientes de Abraham a través de su primogénito Ismael. Estos resumen de las creencias judeocristianas, básicamente lo he sacado de los padres cristianos como Ireneo de León o Epifanio de Salamina, que tienen ambos libros donde describen las herejías y los herejes, como la de los judaizantes, que ellos llaman, que son los judeocristianos, de literatura específica judeocristiana, principalmente la Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles, y la literatura pseudo-clementina, así como en el Evangelio de Bernabé y en la epístola de Santiago. Ahora, antes del Islam, en la época anterior al Islam, se ve claramente que hay un proselitismo judeocristiano hacia los descendientes de Ismael, hacia los ismaelitas, o árabes, diríamos. Y fíjense estos comentarios. Del Evangelio de Bernabé sacamos 2 comentarios muy importantes. Uno es: el Dios grande y maravilloso, durante los días pasados, nos visitó a través de su profeta Jesucristo con profusión de enseñanzas y milagros, en razón de lo cual muchos, engañados por Satanás, su pretexto de piedad,
Andan enseñando una doctrina impía, llamando a Jesús hijo de Dios, repudiando la circuncisión ordenada por Dios para siempre y permitiendo cualquier carne impura. También Pablo figura entre los engañados. Y este otro comentario. Los discípulos dijeron: Maestro, está escrito en el libro de Moisés que la promesa fue hecha a Isaac. Jesús respondió: así está escrito, pero Moisés no lo escribió, ni Josué, sino nuestros rabinos, que no temen a Dios. ¿Cómo podría ser Isaac el primogénito si cuando nació Ismael ya tenía 7 años? O sea, el heredero de la promesa, que es la promesa de la tierra de Canaán, no se la hizo Yahvé a Isaac, el judío, se la hizo a Ismael, el árabe, porque era el primogénito. O fíjese este comentario de Sozomeno, que es un autor romano del siglo V, en su historia eclesiástica. Dice, hablando de los árabes, de los ismaelitas: esta es la tribu que tuvo origen y recibe su nombre por Ismael, el hijo de Abraham. En la antigüedad se les llamó ismaelitas por su progenitor. Practican la circuncisión como los judíos, se abstienen de la carne del cerdo y observan muchos otros ritos y costumbres judíos. Fíjense lo importante que era el judaísmo en esa parte de la península arábica. Sozomeno es de Gaza. Gaza es parte del imperio nabateo. Entonces está describiendo mucho lo que ve en esa parte que es fundamental para el nacimiento del Islam. O miren este comentario del obispo Sebeos de Armenia, que es importantísimo. En esta época había entre los hijos de Ismael uno de nombre Mohamed, un comerciante que se presentó a ellos como por orden de Dios, como predicador, como siendo el camino de la verdad, y les enseñó a conocer el Dios de Abraham, pues estaba instruido en la historia de Moisés. Les dijo: vosotros sois los hijos de Abraham, y Dios realiza en vosotros la promesa hecha a Abraham y a su posteridad. Amad solamente al Dios de Abraham e ir a apoderaros de vuestro territorio, y nadie podrá resistirnos, pues Dios está con nosotros. Entonces se reunieron todos y salieron del desierto de Parán. La conquista se inicia en el desierto de Parán, que lo vemos aquí rodeado de rojo. Y fíjense a la derecha, muy cerca, Wadi Musa, que es Petra, a 2 kilómetros de Petra, es la capital administrativa de Petra. Y el desierto de Parán es todo eso que vemos principalmente a la izquierda del circulito rojo, que marca, digamos, la capital de ese desierto de Parán, que es Parán. Y aquí vemos el origen del Islam. Ahora sí llegamos al origen del Islam en el año 692. Todo lo que hemos visto ocurre antes. ¿Y qué pasa en el 692? En el 692 se inaugura esto que vemos aquí, el bellísimo Domo de la Roca en Jerusalén, que no es una mezquita, es una publicidad. Fíjense que durante toda esta época hemos tenido como personajes del Islam, del pre-Islam, a Jesús, que es un profeta y un Mesías judío, y cristiano, y fundador del cristianismo, a Moisés, también un hebreo. Y finalmente, durante la guerra que narramos entre el 83 y el 92, entre Abdallah ibn Zubayr en Petra y los descendientes de Mujawiya y luego Abd al-Malik, ambos llegan a una conclusión, y es que para atraer más a árabes a su causa necesitan arabizar la religión, darle un profeta árabe, y ese profeta árabe es Muhammad. Y entonces convierten a Muhammad en el símbolo y el líder de su religión, un profeta árabe. Y se separan de las religiones judía y cristiana, que ahora son excluidas, crean una religión excluyente. Hasta ese momento habían convivido las religiones. A partir de ahí ya no lo van a hacer. Fíjense aquí dentro de
los numerosos textos que hay en la parte exterior e interior del domo de la roca, solamente menciono estos tres. Sobre la unidad de Dios. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, no hay otro Dios sino Dios. Uno, sin asociados. Asociados son el Hijo, el Espíritu Santo, etc. Di que Él es el único Dios, el Dios eterno. Él no engendró, ni fue engendrado, y no hay nadie como Él. Muhammad es el enviado de Dios. Que Dios lo bendiga. Ahora, contra la Trinidad. Gente del libro, no vayáis más allá de los límites de vuestra religión y no digáis respecto a Dios nada que no sea verdadero. En verdad el Mesías Jesús, hijo de María, era un enviado de Dios. Creed en Dios y en sus enviados. Y no digáis tres, no es propio de Dios tener un hijo. Y sobre Muhammad y la resurrección, te pedimos nuestro Señor que bendigas a Muhammad, tu servidor y tu profeta, y que aceptes su intercesión para su comunidad en el día del juicio. O sea, Muhammad no es solamente ya el profeta del Islam, sino el intercesor que va a permitir a los que crean en él la salvación. Entonces, en resumen, en la década de 630, Bizancio se retira del Oriente Medio, deja de pagar su sueldo a los federati y estos siguen administrando los territorios que ya controlaban, pero cobrando los impuestos que antes recibía Bizancio. Ante la desprotección de las fronteras de Bizancio y Persia, los antiguos federati y otros grupos árabes radicalizados por el judaísmo mesianista, que les ha convencido de sus derechos como descendientes de Ismael, se unen para apoderarse de territorios en ambos imperios. En algunos casos, este traspaso de poder fue conflictivo, pero en la mayoría fue pacífico. Hasta el inicio de la década de 690, cristianos calcedonianos, o sea, los que siguen el credo de Calcedonia, monofisitas, nestorianos y judeocristianos vivieron en paz. A partir de los años 690 nace el Islam, con una ideología excluyente basada en el judeocristianismo y en Muhammad, desarrollándose plenamente a partir del califato abasida a mediados de los 750. Dicho de otra forma, ¿cómo evolucionan las religiones? Judaísmo más Jesús nos da judeocristianismo y judeocristianismo más Muhammad nos da el Islam. Y así llegamos del judaísmo al Islam. Muchas gracias por su atención. Nos veremos ya el año entrante. Feliz Navidad. Hasta pronto y gracias.